Hoy vamos a presentarles el tema de aprendizaje colaborativo. Como se podrán imaginar, el propio nombre nos indica la forma en la que se efectúa este aprendizaje. El aprendizaje colaborativo se fundamenta en la colaboración entre todos los miembros de un grupo para llegar a un fin en común. Ahora, es importante que entendamos que el aprendizaje colaborativo se divide de tres características principales, las cuales son tener una estructura definida. El maestro no puede de repente venir y decir, hagan el trabajo así, sin tener una estructura definida previa. Es necesario que el trabajo tenga una estructura. Ahora, en segunda instancia, es necesario que se promueva la colaboración, es decir, que todos los miembros del equipo pongan algo de su parte para que se pueda llegar a un fin común, es decir, que no le carguen todo el trabajo a nada más un güey. Ahora, finalmente, esto se trata también de que al final se obtenga un aprendizaje significativo. ¿Qué significa esto? Pues que no se quede únicamente en la teoría, sino que se pueda aplicar lo que se aprende a través de la colaboración. Bueno, vamos a hablar de las diferencias entre el aprendizaje cooperativo y el aprendizaje colaborativo. En el cooperativo, sí es favorable la utilización de grupos de apoyo para un sistema de enseñanza que mantenga las líneas tradicionales del saber y la autoridad en el aula. Es decir, como dijo Santi, aquí se busca que el maestro prácticamente sea como que la figura de autoridad en todo el salón. En la lectura decía que era la persona con mayor conocimiento en el aula y los alumnos únicamente tenían que ir como persona de consulta. También surge principalmente como alternativa de la educación tradicional, y aquí exige que los estudiantes trabajen juntos en una tarea en común, y este aprendizaje es principalmente para trabajarse con niños. En el aprendizaje colaborativo se basa en supuestos epistemológicos diferentes y tiene su origen en el constructivismo social. Aquí se produce entre los alumnos y los profesores, trabajan juntos para crear el saber, y este es más adecuado para estudiantes universitarios. Bueno, ahora les voy a decir como algunas características. Hay grupos de aprendizaje de diferentes tamaños y formas con diversas finalidades. Existen grupos adecuados y de corta duración y, por ejemplo, son como parejas de estudiantes que comentan como observaciones en la clase. También hay otros grupos que utilizan técnicas de conversación con 4 o 6 alumnos durante un minuto. Y también existen grupos de estructuras que estudian como los casos o problemas que pues se van presentando, y generalmente como esto ayuda como el sentido de pertenencia en los estudiantes. Y los grupos cooperativos deben tener una interdependencia positiva, interaccional, promotora y responsabilidad individual y de grupo, y desarrolla como hacer trabajo en equipo entre todos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre cuál es el fundamento pedagógico de este aprendizaje colaborativo, y empezamos con el supuesto de que los alumnos deben ser participantes activos en todo este proceso de aprendizaje que ellos van pues teniendo, ¿no? Partimos de que las personas construyen durante toda su vida sus propios pensamientos, porque todo el tiempo están construyendo estructuras mentales para conectar la información y organizar la información que por varios estímulos o por varios factores van adquiriendo. Entonces, pues los estudiantes deben hacer que el trabajo de aprender sea como estableciendo estas conexiones, como les decía, una participación activa para organizar el aprendizaje dependiendo de los conceptos significativos que el alumno vaya obteniendo. Entonces hablamos de que hay conexiones que el alumno tiene que tener en todo este proceso, y se dividen en tres: las conexiones neurológicas, las cognitivas y las sociales. Las neurológicas parten de que el niño no llega a este mundo teniendo mágicamente estos circuitos de información ya en su cerebro. Más bien, pues el cerebro va creciendo durante toda la vida y mediante las experiencias y los aprendizajes que las personas vayamos teniendo. Entonces, durante
forman varios circuitos para conectar diversos puntos. Más científicamente hablando, los circuitos cerebrales son creados por neuronas, conexiones que pues, se conectan en diversos puntos y se conectan por líneas de impulsos eléctricos. El final de cada línea de impulso eléctrico para conectar con otro ese espacio se llama sinapsis. Cuando una señal eléctrica alcanza el extremo de otra señal eléctrica de otra célula, un mensaje químico atraviesa este espacio de la sinapsis para alcanzar a la célula receptora. Y toda esta creación de puntos eléctricos son lo que les decía de conexiones neurológicas. Las conexiones cognitivas parten de que la ciencia cognitiva moderna postula lo que denomina esquemas, que pues el cerebro elabora muchos esquemas para diferentes temas, para diferentes conceptos. Un esquema es una estructura cognitiva que consiste en ideas, datos y asociaciones organizadas en un sistema de relaciones. La imagen de nuestras percepciones puede ser diferente a la imagen de otras personas porque cada quien desarrolla sus esquemas dependiendo pues, de la persona, es algo individual. Entonces, como conclusión decimos que los estudiantes pueden aprender las cosas, lo que los estudiantes aprenden depende en gran parte de lo que los estudiantes ya saben, esto de los conocimientos previos. Y por último, las conexiones sociales mencionan que los estudiantes llegan, digamos, a un aula, pero cada quien tiene diferentes antecedentes, cada quien tiene su diferente pasado. Y decimos que, aunque tengan cada quien sus diferentes pasados, pueden lograr establecer una base común para la comunicación, dependiendo de estos aprendizajes previos. La presentación de cada estudiante permite a los estudiantes aprender uno del otro. En conclusión, los estudiantes que tal vez tengan un conocimiento más grande van a ayudar a que los estudiantes con un conocimiento pues, más precario aprendan. Y también los que hacen de mentores entonces se benefician porque formulan y explican sus ideas a otros y eso arraiga más sus conocimientos. Bueno, yo les voy a hablar de cuáles son las pruebas de que el aprendizaje colaborativo promueve y mejora el aprendizaje. Aquí se hicieron 4 investigaciones para ver la influencia del aprendizaje colaborativo en diversas áreas de los estudiantes. Y pues la primera fue la investigación sobre la influencia de compañeros. Y aquí se concluyó que los estudiantes con este método, este enfoque, no solo hacen avances significativos en cuanto a conocimientos específicos o a competencias cognitivas e intelectuales, sino que también tuvieron avances psicosociales y morales, es decir, al relacionarse con otras personas. La segunda investigación fue sobre el ambiente de los centros universitarios de pregrado, y aquí se utilizó la escala de Alexander Astini, que concluyó que había 2 factores muy importantes con respecto pues, no solo al rendimiento académico, sino al desarrollo personal y a la satisfacción del alumno con la institución y con todo lo que conlleva pues, este tipo de aprendizaje, que es la interacción con los compañeros y la interacción con los profesores, que era muy importante. Y pues esta investigación demostró que los enfoques de aprendizaje colaborativo tuvieron mejores resultados que las instituciones que realizaban enfoques competitivos, ¿no? Y bueno, aquí se tuvieron 3 principios sobre la buena práctica, y uno de ellos era: la buena práctica estimula el contacto entre el estudiante y el profesor, la buena práctica estimula la cooperación entre los estudiantes, y la buena práctica estimula el aprendizaje activo. La tercera investigación fue sobre el aprendizaje colaborativo pues dentro del aula, ¿no? Que aquí lo que el aprendizaje en grupo aporta a los dominios de los conocimientos, ayuda al pensamiento crítico, a la resolución de conflictos, y pues lo que el aprendizaje en grupo aporta pues también, como ya lo mencioné antes, al desarrollo de las competencias interpersonales, a crear mejores relaciones y mejores vínculos,
Y pues la última investigación, que fue acerca sobre la satisfacción de los estudiantes que tenían con este enfoque de aprendizaje colaborativo, y pues se demostró que los estudiantes tenían actitudes más positivas, tenían una mayor motivación en cuanto a estudiar ciertas asignaturas y pues tenían experiencias más satisfactorias en general con todo este enfoque. Bueno, ya que escuchamos las características principales y las pruebas que existen de la efectividad de este modo de aprendizaje tan particular, cabe preguntarnos a quién beneficia. Bueno, la respuesta más simple y sencilla que se puede dar es a todos. Esto es algo curioso porque, de hecho, los estudiantes que tienen un desempeño considerado como inferior pueden verse beneficiados de una manera muy significativa, ya que algo curioso que se da en el aprendizaje colaborativo es que los estudiantes que tienen un desempeño percibido como mejor suelen detenerse para poder explicar a los demás estudiantes lo que se está tratando de aprender. De esta forma puede regularizarse, por decirlo de alguna forma, y tener un mejor aprendizaje, ya que se están deteniendo a explicarles justo a ellos. Del mismo modo, también se ha visto que las mujeres se ven muy beneficiadas en esto. ¿Por qué? Bueno, la principal teoría al respecto es que se cree que el que exista un grupo colaborativo en el que todos se apoyen puede disminuir la presión que pueden generar distintos estereotipos presentes en el ámbito académico respecto al género femenino. Del mismo modo, el que existan grupos colaborativos en los que cada quien ponga algo de su parte para llegar a un objetivo común ayuda a las distintas minorías que pueden presentarse, sobre todo las minorías étnicas que pueden existir. Por eso creemos que el aprendizaje colaborativo es esencial cuando hablamos de otros temas como puede ser igualdad o incluso diversidad. Y bueno, por último, se plantea esta pregunta en la lectura sobre si todo el mundo está contento con el aprendizaje colaborativo, y la respuesta es compleja porque no es un sí y no es un no, es una mitad. Aquí se habla de un artículo que se encuentra sobre un estudio que se realizó a una universidad de Wisconsin, sobre que se le aplicó a varios alumnos sobre si estaban de acuerdo con el aprendizaje colaborativo, y nombraron ventajas y desventajas, entre las cuales entre las ventajas estaba el reconocimiento de que distintos miembros del grupo obtenían conocimientos y talentos diferentes. También se obtenía el conocimiento más profundamente a través del diálogo, y no solo tenían ventajas, como hace ratito Karen mencionó, también a nivel social, que los alumnos batallaban menos para hablar en público, y batallaban un poquito menos para la socialización. De las desventajas, son un poco menos, pero iguales, las personas avanzan a distinta velocidad y algunos estudiantes no dominaban este trabajo, y mientras que otros no les interesaba por completo. Pues sí, básicamente esa es la respuesta a la pregunta. Es más positivo el que se están de acuerdo con que están contentos con el aprendizaje colaborativo que las cosas negativas. Es todo. Bueno, por nuestra parte eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención.